La homosexualidad no es un tema nuevo, aunque pareciera que hablar acerca de la homosexualidad públicamente ha sido o ha crecido exponencialmente en las últimas décadas, ¿verdad? Sin embargo, por más que antes fuera tabú y ahora se habla tal vez más abiertamente, la homosexualidad ha existido desde tiempos remotísimos. Tenemos constancia de que al menos 3.000 años antes de Cristo, es decir, hace 5.000 años atrás ya existía la homosexualidad, posiblemente antes, tenemos registros de aquel entonces, en la antigua Mesopotamia, ya en el antiguo Próximo Oriente, en la civilización sumeria. Hay evidencias de hombres más bien ligados a cierto sacerdocio religioso que practicaban ritos homosexuales. Y la Biblia, a alguno tal vez le sorprenda, pero habla de ella y habla bastante acerca de ella. Cómo habla y qué dice acerca o respecto a la homosexualidad es lo que vamos a tratar de entender en esta mañana. Y como la Biblia habla acerca de la homosexualidad, la Iglesia no puede mirar para otro lado, no puede simplemente obviar esta cuestión, este problema, sino que debe involucrarse para cumplir la voluntad de Dios, incluso en lo que tiene que ver con la homosexualidad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué honra a Dios? Y ir para el lado hacia el cual la Biblia nos orienta, que la sexualidad honra a Dios, ¿verdad? Entonces, un aspecto que tenemos que tener en cuenta es que el tema de la homosexualidad, al igual que muchos otros que son sensibles para muchas personas y que son dolorosos para muchas personas, tiene que ser tratado fundamentalmente con misericordia y santidad, algo que la Iglesia no siempre ha hecho. Durante siglos la Iglesia ha tratado con mucha violencia a las personas homosexuales. Se ha desarrollado, si se quiere, una reacción homofóbica hacia los homosexuales. Ese término es debatido por algunos, sin embargo, entendemos, o al menos yo lo uso en el sentido de un odio hacia la persona homosexual, y realmente esa no es la actitud cristiana. La actitud cristiana es una actitud de misericordia, de santidad, de gracia. Tenemos que tener en cuenta ya desde el vamos que la restauración es posible, y algunos tal vez que no comparten una cosmovisión bíblica como la que tal vez muchos en este lugar compartimos, pensarán, ¿y restauración de qué? ¿Es necesaria una restauración? ¿Por qué debería restaurarme? ¿O por qué una persona homosexual debiera restaurarse de su estado homosexual? Bueno, vamos a tratar de ver qué dice la Biblia, pero partimos de la premisa de que una restauración de la homosexualidad es posible. La prevención de la homosexualidad es fundamental, algo que también es debatido, para lo cual tendríamos que primero preguntarnos cuál es el origen de la homosexualidad, para luego determinar si puede evitarse que la homosexualidad ocurra. Y tenemos que ser todo el tiempo constantemente fieles al diseño original de Dios para el hombre. Si el propósito de los seres humanos, el propósito para el cual fueron creadas las personas es glorificar a Dios, entonces glorificamos a Dios cuando seguimos el diseño que Él planteó para nosotros. Vamos a empezar hablando un poquitito de la situación actual. Y ahí hay algunas fechas que no son actuales, que tienen ya más de 3 décadas. De encuestas que se podrían considerar bastante serias y realizadas en entornos no religiosos. La primera es de 1989 y vamos a hablar de datos más bien del hemisferio norte. ¿Por qué? Porque en esas regiones se hacen encuestas serias acerca de absolutamente todos los temas y hay estadísticas confiables, cosa que no pasa siempre por nuestras latitudes, ¿verdad? En 1989 la Universidad de Chicago realizó un estudio con un muestreo bastante amplio de personas en el cual encuestaron a la población de Estados Unidos y los datos arrojaban que menos del 1% de la población americana, o norteamericana mejor dicho, era homosexual, se identificaba a sí misma como homosexual. En 1990, otra entidad gubernamental de Estados Unidos, la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, hizo otro estudio y a esta entidad le arrojaba que el porcentaje de hombres homosexuales en la población era más o menos del 2,8% y de las mujeres homosexuales era prácticamente la mitad, 1,4%, un promedio más o menos del 2% de la población total de los Estados Unidos. ¿Qué pasa en trabajos más recientes? La misma Universidad de Chicago en 2020 realiza otra encuesta
cuyo resultado arroja que el 4,8%, es decir, prácticamente 4 veces más o 5 veces más de lo que le había dado 30 años atrás de la población norteamericana, se consideraba homosexual o bisexual. Y en el Reino Unido, en 2019, esa entidad, la Oficina para las Estadísticas Nacionales, decía que el 2,7% de la población británica se identificaba como gay, lesbiana o bisexual. Es importante que si nosotros vemos otros estudios realizados por instituciones que tienen cierta cosmovisión que busca implantar una ideología de género, como se la conoce hoy en día, van a arrojar números muy superiores. Por ejemplo, se habla de que para la Argentina casi el 15% de la población se considera homosexual, en Estados Unidos más del 17%. Y lo cierto es que muchos de esos datos están sesgados. Lo que se busca es naturalizar y demostrar que en realidad la inclinación homosexual es algo inherente al ser humano, cuando en realidad los estudios más serios y más confiables, realizados incluso por universidades seculares que no tienen ningún prejuicio con la homosexualidad, arrojan que la tasa de homosexualidad, si bien es mucho menor a lo que dicen esas otras personas, va en aumento creciente. Y esto no es casual, esto tiene que ver con la liberación sexual que existe, con la revolución sexual en donde todo está permitido, tiene que ver con el acceso de los jóvenes a materiales que los exponen a una confusión de género, etc. Por lo tanto, si bien podemos decir que tal vez va en aumento, la homosexualidad no es tanta como algunas encuestas pretenden afirmar. Ahora bien, ¿qué es la homosexualidad? ¿De qué hablamos cuando hablamos de la homosexualidad? ¿Se trata de una elección libre simplemente? ¿Se trata de una enfermedad? ¿Se trata de una condición genética? Y estos son algunos de los argumentos que se esgrimen respecto a cuál es el origen y por qué el homosexual llega a ser homosexual. Detrás de esta idea subyace la pregunta, ¿homosexual se hace o se nace? Es decir, ¿una persona nace homosexual o llega a ser homosexual? Están quienes hablan acerca de la homosexualidad, tiene una raíz biológica y es el resultado de algún tipo de mutación genética. Ahora vamos a ver un poquito los argumentos que se esgrimen en ese sentido. Hay otros que hablan que simplemente es una libre elección, algo que también es problemático según el propio testimonio de la gran mayoría de las personas homosexuales. Y finalmente se puede hablar de condicionamientos en el desarrollo evolutivo de la persona, es decir, desde que nace hasta que tiene una identidad sexual bien formada, condiciones de su entorno, de su contexto, de su crianza, que no tienen que ver con cosas que esa persona particularmente eligió, pero que lo llevan, lo conducen hacia una tendencia homosexual. Vamos a preguntarnos entonces, en principio, ¿tiene una raíz biológica la homosexualidad? ¿Hay una mutación genética, es decir, algo que se pueda comprobar empíricamente, fehacientemente, en un estudio genético y que esté asociado a la conducta homosexual? Fíjense en lo que dice una persona secular, una persona no cristiana de la American Psychiatric Association, Asociación Psiquiátrica Americana. Dice, actualmente hay un renovado interés en buscar etiologías biológicas, es decir, orígenes biológicos para la homosexualidad. Sin embargo, a la fecha, no hay estudios científicos replicados que soporten una etiología biológica específica para la homosexualidad. Aquel que dice homosexual se nace, argumentando que yo nunca elegí ser homosexual, simplemente fue algo natural para mí, podrá pensar, bueno, hubo un origen biológico genético. Sin embargo, no hay demostración de que esto sea así. Un antropólogo de la Universidad de Wisconsin dice, la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes. Se habla mucho del determinismo genético en todos los sentidos hoy en día. Es decir, si las conductas de los seres humanos a lo largo de su vida están determinadas por su genética, ¿verdad? Sin embargo, no hay pruebas de que esto sea así. No hay pruebas de que las conductas humanas estén determinadas por los genes, por lo tanto no podemos hablar de un determinismo genético, porque el ser humano en última instancia es mucho más que simplemente genética, es mucho más simplemente que fenómenos físico-químicos. Este mismo antropólogo dice, no hay un gen para la homosexualidad, y lo dice de manera tajante, estamos hablando de una persona también del ámbito secular.
En 1993, en una revista bastante prestigiosa, científica de Estados Unidos, la revista Science, una persona, el doctor Dean Hammer, dijo que había encontrado en ciertas características cromosómicas, a las cuales se llama Q28, que estaban asociadas a una conducta homosexual. En otras palabras, analiza personas y dice, aquellas que tienen conductas homosexuales tienen esta característica particular en sus genes. Sin embargo, los avances científicos normalmente se dan cuando una persona descubre algo y ese algo descubierto puede ser comprobado por sus pares, puede ser comprobado mediante la repetición y la experimentación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó después de eso? Hubo varios estudios, los primeros que surgieron, también publicados en la revista Science, de algunos estudiosos de un par de universidades prestigiosas, refutaron lo que había dicho aquel primer artículo y dijeron, no, realmente no se puede comprobar de manera empírica que esa característica cromosómica que había dicho aquel otro tenga que ver con conductas homosexuales. Por lo tanto, el mundo científico no avaló las ideas aquellas. También surgió algún otro artículo en 1991, misma revista, en donde un neurocientífico decía que había ciertas características en las células del hipotálamo que estaban asociadas. El hipotálamo es algo que está en el cerebro, ya le preguntarán después acá a los doctores bien para qué sirve, pero que estaban asociadas a la conducta homosexual y decían particularmente esas células son más pequeñas que en la persona heterosexual. Ahora, el muestreo que se utilizó para llegar a estas conclusiones fue demasiado pequeño, solo 19 personas. Algunas eran homosexuales y algunas eran heterosexuales, se las analizó luego de muertas porque había que extraerle parte del cerebro, y no pudo ser comprobado este estudio por pares, no pudo ser ratificado por medio de la experimentación y la observación. Por lo tanto, la comunidad científica descartó esta idea también. Si nosotros dijéramos que hay un origen genético para la homosexualidad, deberíamos concluir en que cuando hay gemelos idénticos, es decir, gemelos que nacen de un espermatozoide y un óvulo y que tienen exactamente idéntica genética, ambos, cuando uno es homosexual, ambos debieran ser homosexuales, si su homosexualidad está determinada por la genética. Sin embargo, vemos que en los hechos eso no ocurre y hay muchos casos, y se habla aproximadamente de un 50% de los casos de gemelos idénticos en los cuales donde uno es homosexual, el otro no lo es. ¿Es la homosexualidad una libre elección? Tenemos que tener en cuenta que la asunción de una identidad homosexual normalmente suele ser un proceso bastante doloroso, bastante difícil para la persona que lo transita. Difícilmente una persona quisiera optar por una elección de vida que le va a llevar a tanto dolor, a tanto sufrimiento, a posiblemente enemistades con su familia, rechazo y discriminación en la sociedad. ¿Quién querría libremente elegir tanto dolor? La mayoría, de hecho, de las personas homosexuales afirman no haber elegido sentirse atraídos por el mismo sexo. Es decir, no es algo que eligieron en algún momento determinado de su vida, aunque habrá excepciones y habrá personas que quieren indagar, que quieren probar cosas distintas, sentir emociones distintas y prueban la bisexualidad y demás, pero en la mayoría de los casos, cuando hay una identidad homosexual fuertemente marcada, la persona no eligió en algún momento de su vida, simplemente fue llevado a eso, simplemente fue lo natural y simplemente terminó asumiendo esa inclinación que tenía, pero no es algo que eligió libremente. Ahora, si bien es algo que la persona no elige libremente, sí puede elegirse libremente no practicar conductas homosexuales. No se puede evitar la atracción al mismo sexo, tal vez, pero puede elegir no practicarse la homosexualidad. Y es por eso que quisiera distinguir, llegado a este punto, lo que llamamos atracción al mismo sexo de la homosexualidad. El término o la expresión atracción al mismo sexo fue acuñado por un psicólogo, un doctor en psicología de la Universidad de Cornell, una universidad importante, y esta persona no es cristiana, es secular, y la utilizaba para referirse a un trastorno, un conjunto de conductas atípicas resultantes de condiciones del desarrollo que no fueran elegidas. Es decir, que tuvieron que ver con el contexto de la persona a lo largo de su crecimiento, pero que no las eligió y que le condujeron a sentirse atraído por su mismo sexo. Un hombre atraído por un hombre, una mujer atraída por una mujer.
¿De qué hablamos cuando hablamos de homosexualidad? ¿O en qué sentido voy a usar yo esta palabra? La voy a utilizar como una condición pecaminosa, es decir, contraria a la voluntad de Dios, que consiste en las prácticas de conductas sexuales, ya sea en la práctica, ya sea por medio de relaciones carnales, o en la mente. No olviden que la sexualidad no se limita solamente a la praxis, sino también a lo intelectual, a lo que hay en el corazón y en la mente, con el mismo sexo. Es decir, alguien puede sentirse atraído por el mismo sexo, puede luchar con eso, pero no necesariamente tiene que incurrir en una práctica homosexual. Y eso es lo que dice ahí, una persona que siente atracción al mismo sexo puede luchar con la ayuda del Espíritu Santo, si no difícilmente logre ganar la batalla, contra esa tendencia sin incurrir en homosexualidad, viviendo una vida de castidad fiel que honre a Dios. Y tenemos que tener en cuenta, como ya decíamos, que Dios puede restaurar totalmente su vida, produciendo una atracción heterosexual que sea saludable y que sea acorde al plan de Dios. No obstante, como con muchos otros pecados, tenemos que tener en cuenta que hasta que seamos totalmente glorificados y estemos en la presencia de Dios, nuestra lucha con el pecado va a ser constante por más que creamos y seamos regenerados. Eso lo decía el apóstol Pablo, cuando decía, el mal que no quiero hacer, eso hago, el bien que quiero hacer, eso no hago, y entonces hallo esta ley, que el mal mora en mí. Del mismo modo que una persona adicta, por más que se convierta, va a seguir luchando contra su adicción, no va a desaparecer simplemente de plano, aunque en algunos casos Dios pudiera hacerlo, pero muchas otras van a transitar una lucha difícil, del mismo modo la persona que se siente inclinada, atraída hacia el mismo sexo. Ahora, y esto tiene que ver, creo yo, con el entorno familiar y la paternidad, ya que estamos en Día del Padre. ¿Cómo se forma una identidad homosexual? Si partimos de la base de que no es genética, no es necesariamente, o en la mayoría de los casos, una libre elección, sino que tiene que ver con un condicionamiento durante el desarrollo. Podemos decir que existen distintas etapas en el desarrollo humano, en el desarrollo de la persona, que conducen a la construcción de una sexualidad sana de acuerdo al diseño divino, o a una sexualidad no sana que deshonra el diseño divino. Y vamos a leerlas rápidamente a partir de la página 2. Ahí tienen un cuadrito en donde se habla de distintas etapas. Estas no son ideas mías, las tomé de un especialista en homosexualidad que se llama Juan Varela, es de la Universidad de Sevilla y es pastor de una iglesia allí en Sevilla. Y él habla principalmente de una etapa desde los 18 meses a los 4 años que podríamos llamar el vacío de género. Leemos, dice, en este periodo el niño comienza a tomar autoconciencia porque empieza a desprenderse de la madre y empieza a entender que es una persona distinta, ¿verdad? Asumiendo su propia corporeidad. En este proceso, el niño, perdonen ahí el error, el niño debe comenzar a formar su identidad sexual. Este proceso es más complejo para los varones, ya que al separarse de la identidad sexual de su madre, no siempre hay una imagen masculina que copiar para formar su masculinidad. Y tal vez de allí los datos de las encuestas que hablan de que la homosexualidad es el doble de frecuente en los varones que en las mujeres, comenzando de este modo a facilitar un proceso de confusión de género. El bebé se empieza a desprender de la madre, empieza a entender que él es una persona distinta y llega a un vacío de género, ya tiene que formar su propia sexualidad. La mujer lo tiene más servido, el varón necesita formarla mediante el ejemplo de alguien para imitar, mediante el ejemplo de un padre que le enseñe lo que es la masculinidad. Y en este sentido tenemos que entender que la disolución de la familia en la sociedad actual lleva a la confusión de género generalizada que en muchos casos hay. Una segunda etapa es la baja autoestima de género, de los 5 a los 8 años, tiene que ver con el comienzo de la escolaridad. Dice Juan Varela, esta etapa coincide con el inicio del ciclo escolar y la socialización con otros. Al enfrentar esta realidad con un vacío de género que aún no encontró rumbo, el niño se siente inseguro con los de su propio sexo. A menudo los abusos escolares, lo que llamamos bullying, empeoran la baja autoestima, haciendo que el niño sufra aún más la exclusión. Esa identidad de género debilitada, tal vez por falta de un ejemplo que le enseñe, ¿no?, acerca de sus propias características sexuales, llega a la escuela, llega a relacionarse con otros chicos y al ver que él no alcanza tal vez el estándar esperable
para una persona de su sexo comienza a sentir cada vez mayor autoestima, más baja autoestima. Tercera etapa, la atracción de género, que se da en la preadolescencia, cuando empieza tal vez a aflorar la pubertad, de los 9 a los 12 años. Dice, llegado a este punto, el niño siente una profunda necesidad de aprobación de sus pares, ¿verdad? Probablemente le gustaría ser como sus amigos, congéneres, los de su mismo género, produciéndose un deseo en él hacia ellos. Tal vez él ve que ciertas cualidades de su género se hacen manifiestas en sus amigos, pero no están presentes en su propia persona. Se trata entonces en esta instancia de una atracción no erótica. Se siente atraído por aquellas personas, aunque no desde un punto de vista erótico, sino desde una búsqueda de afirmación de sí mismo. Lo que deviene después de esto, ya en la etapa de la adolescencia, es la erotización de esa atracción de género. Aquella atracción o admiración que sentía hacia sus congéneres empieza a tomar el tenor erótico. Dice, en esta edad y con la explosión hormonal que supone la adolescencia, la búsqueda de afirmación y la admiración del sexo propio se torna en una pulsión sexual. La atracción de género y la necesidad de apego emocional se erotizan, también con fantasías, tal vez con la incursión en la práctica de la masturbación, tal vez con la pornografía tan disponible a los chicos adolescentes en esta época, en estas épocas que transitamos, ¿verdad? Luego viene un refuerzo homosexual. El adolescente comienza a asumir la homosexualidad como una condición en la cual vivir y que define su identidad, aunque todavía hay una lucha interna con eso, una lucha por todavía no asumir esa condición. Esta etapa es particularmente dolorosa para el chico, todas lo son, pero estas últimas etapas sin duda lo son más. Se produce un convencimiento de ser diferente, que puede ser tristemente ratificado al compartir con otros adolescentes en su misma situación. Se asume esta condición como una realidad que indefectiblemente hay que aceptar. El chico comienza a aceptar que tal vez él es distinto a los demás y deba asumir su condición como algo que no puede elegir. Y finalmente, última etapa, la identidad homosexual ya ratificada. Puede haber intentos de probar su heterosexualidad, tal vez con alguna relación, una novia, un novio, que al fracasar ratifican la necesidad de asumir su homosexualidad. Una mayor incursión en la cultura homosexual, es decir, empezar a relacionarse con otras personas que padecen de la misma situación que él, puede llevarle eventualmente a iniciarse sexualmente en una relación homosexual. La identidad sexual puede ser asumida de manera privada o pública, algo que en función del entorno de la persona puede ser un proceso sumamente doloroso. Tal vez tiene que romper relaciones con su familia, con determinado contexto, o tal vez la familia simplemente lo acepte y no sea tan doloroso para la persona. Bien, vemos que es un proceso largo que comienza desde la infancia, desde que la persona es un bebé. Y ahí la importancia de ratificar el modelo familiar, la importancia de ratificar el ejemplo de masculinidad y de feminidad dentro de la familia, de acuerdo al propósito de Dios, de acuerdo al diseño de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios que honra su diseño, ¿verdad? Ahora, ¿qué dice la Biblia respecto a todo esto? Hablábamos del diseño original de Dios y tal vez debamos comenzar a hablar desde este punto. Un versículo que leímos varias veces en los últimos domingos, en Génesis capítulo 1, versículo 27, dice lo siguiente: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Dios creó dos géneros bien diferenciados, dos identidades sexuales, la del varón y la de la hembra, y no hay otras alternativas, y muestra características y roles para cada uno de estos géneros. En Génesis capítulo 2, versículo 22 al 24, dice lo siguiente: y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque el varón fue tomada. En hebreo eso es un jueguito de palabras que no tiene mucho sentido en español, porque varón es ish y varona es ishá. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Noten allí la expresión por tanto. Está dando la idea de que es una consecuencia lo que viene después, es un resultado de lo anterior. Dice que esa unión corporal, carnal, que se da entre el hombre y la mujer, es el resultado ¿de qué? De que Dios creó a la mujer del cuerpo del hombre.
vuelven a complementarse, vuelven a unirse, un hombre con una mujer, no un hombre con un hombre, no una mujer con una mujer. Ese es el diseño de Dios. En el Antiguo Testamento vemos que se habla de la homosexualidad y se condena terriblemente la homosexualidad. En Levítico capítulo 18, versículo 22 dice, no te echarás con varón como con mujer. Y fíjense lo que dice, es abominación. Dos capítulos más adelante, capítulo 20, versículo 13, dice, si alguien se acuesta con otro hombre, como quien se acuesta con una mujer, comete un acto abominable. Y los dos serán condenados a muerte, de la cual ellos mismos serán responsables. Es tremendamente duro el Antiguo Testamento respecto a la práctica homosexual. Estos pasajes, creo yo, resaltan dos aspectos que son de interés. En primer lugar, afirman que lo natural para un hombre es mantener relaciones sexuales con una mujer. Da por sentado el versículo que el hombre, como diría la Reina Valera, se echa con mujer. La Nueva Versión Internacional, que era el segundo versículo, dice se acuesta, ¿verdad? Lo natural, lo que da por sentado como algo natural es que las relaciones sexuales son entre hombre y mujer. Ahora, se considera a la homosexualidad en estos pasajes como una abominación, y la palabra utilizada para abominación sugiere un pecado que es extremadamente ofensivo para Dios. Un pecado que es extremadamente ofensivo contra Dios. Es difícil de una perspectiva bíblica sostener que Dios acepta la homosexualidad, no solo por lo que dice el Antiguo Testamento, sino también por lo que vamos a ver en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dice Pablo en Romanos, y luego vamos a leer otro versículo en Judas, y ambos nos dan a entender que el Nuevo Testamento considera la homosexualidad como algo contra natura, es decir, como algo en contra de la naturaleza, como algo que no es natural, como se nos quiere hacer creer hoy en día. Dice Romanos 1, 26, 27, por tanto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Pablo dice dos cosas fundamentalmente. En primer lugar, la homosexualidad es un acto en contra de la naturaleza, en contra del diseño de Dios, en contra de lo que Dios diseñó. Y también define a la homosexualidad como una perversión del diseño divino. En Judas 1:7 leemos lo siguiente. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como ejemplo al sufrir el castigo de un fuego eterno por haber practicado, como aquellos, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Aquí se está refiriendo nuevamente, y a la luz de lo que Pablo dijo, definiendo a la homosexualidad como un acto contra la naturaleza, Judas se está refiriendo a la homosexualidad. Tal vez no todos están familiarizados con el relato de Sodoma y Gomorra, un relato que está en el libro de Génesis, en donde había una ciudad caracterizada por el pecado, en donde vivía un personaje llamado Lot, que era sobrino de Abraham, y en determinado momento vienen unos mensajeros de Dios, unos ángeles de Dios, para decirle a Lot que abandone la ciudad, y Lot los hospeda en su casa. El hospedaje en la cultura semítica, en la cultura hebrea, era muy importante, hospedar al extranjero, al que venía, darle asilo, darle comida, tratarlo como un rey. Entonces Lot hospeda a estos hombres, y la gente de tendencia homosexual de la ciudad va hasta la puerta de Lot y le pide que le entregue a esos hombres para practicar todo tipo de aberraciones con ellos. A tal punto el hospedaje era importante que Lot dice, no hagan esto con mis huéspedes, les doy a mis hijas vírgenes. Y los otros seguían reclamando a los hombres. Hay muchos intérpretes hoy en día que defienden la idea de un cristianismo homosexual, que afirman que el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, por la cual Dios la destruyó, porque dijo que no encontró ni siquiera a un puñado, ni siquiera a 5 que no lo fueran. Dicen estos intérpretes, el pecado de Sodoma y Gomorra no fue la homosexualidad, fue la falta de hospitalidad. Realmente lo que vemos en todos los pasajes bíblicos que interpretan
la historia de Sodoma y Gomorra, condenan a estas ciudades por su pecado de la homosexualidad. Y en cuarto lugar, en el Nuevo Testamento, en donde encontramos muchas listas de pecado, por ejemplo, en Mateo capítulo 15, versículo 19, Jesús dice, del corazón salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los adulterios, los hurtos, etc. Vemos en Gálatas capítulo 5, Pablo presenta un listado de lo que él llama las obras de la carne en contraposición a las obras del Espíritu, y cuando habla de las obras de la carne habla de un montón de pecados. Vemos en Corintios, vemos en un montón de libros, incluso en Apocalipsis, cuando se habla al final allí de la ciudad de Dios escatológica, se habla de que los que están dentro son los hijos de Dios, pero los que están fuera, dice, y los define como perros, están los ladrones, los adúlteros, etc. En dos de las listas de pecados, de las tantas que hay en el Nuevo Testamento, se menciona a la homosexualidad. La primera de ellas está en 1 Timoteo, capítulo 1, versículos 9 al 11, y dice lo siguiente. Tengamos en cuenta que la ley no se ha instituido para los justos, sino para los malvados y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Se refiere a la ley dada por Dios, que el objetivo que tiene la ley es demostrar a las personas que son pecadoras. El objetivo de la ley de Dios es poner en evidencia el pecado en nuestras vidas. Y Pablo está diciendo eso. Y dice, la ley es para los que matan a sus propios padres, para los asesinos, pecados terribles, para los inmorales y los que practican la homosexualidad, para los traficantes de esclavos, y fíjense lo que dice, los mentirosos y los que juran con falsedad. Pablo parece poner dentro de una misma bolsa todas las manifestaciones, todas las distintas expresiones que el pecado adquiere en las vidas de las personas. Algo tan terrible como matar a tu padre es equiparado a mentir y es equiparado a la homosexualidad. ¿Quién está libre del juicio de Dios frente a una ley que nos condena absolutamente a todos? Y dice Pablo, en fin, la ley es para todo lo que está en contra de la sana doctrina, es decir, de la enseñanza enseñada por el glorioso evangelio que el Dios bendito me ha confiado. Lo que Pablo dice es, todos estos pecados que todas las personas tienen están en contra del evangelio. Y tenemos que tener cuidado, siempre tendemos a mirar los pecados más terribles que tal vez muchos de nosotros no cometimos, pero hay pecados allí que todos cometemos, como mentir, como jurar con falsedad. Fíjense en la lista de pecados de 1 Corintios 6, 9 al 10. ¿No saben que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, ni los inmorales sexuales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Parece arrancar de lo que desde nuestra perspectiva sería lo más terrible hasta lo menos terrible, y está todo embolsado como una unidad. Todas estas son manifestaciones de un mismo pecado que mora en el corazón del hombre, simplemente que adquiere caminos distintos en las distintas personas y se manifiesta, se exterioriza de distintas maneras en las distintas personas, pero el pecado que subyace en el corazón es exactamente el mismo y no es más que rebelión contra Dios, rebelión contra nuestro Creador, rebelión contra su diseño. ¿Cuál es la solución bíblica para el tema de la homosexualidad e incluso más, yo diría, para el tema del pecado? Entender que la homosexualidad, al igual que mentir, es un pecado. Ofende a Dios. Es contrario a la voluntad de Dios. Es contrario al carácter de Dios, a la santidad de Dios, a lo que Dios quiere. Y debe tratarse en este sentido igualmente que los otros pecados. En primer lugar, con arrepentimiento y confesión, no asumiendo que es algo natural, porque la Biblia nos muestra que no lo es, sino que debiéramos arrepentirnos y confesar a Dios nuestro pecado. Tenemos que entender que Dios puede restaurar la homosexualidad a una sexualidad sana. Acompáñenme a ver el versículo que estaba en ese último pasaje que leímos, 1 Corintios capítulo 6.
Veníamos leyendo esa lista que Pablo da. Vamos a releerlo, versículo 9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Y pasa a definir quiénes son los injustos, ¿no? Los fornicarios, los idólatras, los adúlteros, los afeminados, los que se echan con varones, es decir, homosexuales, ladrones, avaros, borrachos, maldicientes, estafadores, todos ellos, dice Pablo, no heredarán el reino de Dios. Y fíjense lo que agrega, versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La iglesia de Corinto estaba sumida en una sociedad completamente inmoral, lo saben bien, lo dijimos muchas veces, en donde la homosexualidad era moneda corriente e incluso las personas de alta alcurnia, de los altos sectores de la sociedad, consideraban en mayor estima tal vez estar con un hombre, algo habitual en el mundo greco-romano, que estar con una mujer, a la cual tal vez simplemente dejaban relegada a veces para la reproducción. Pablo les está diciendo a esta iglesia surgida en este entorno, muchos de ustedes eran, entre otras cosas, homosexuales, sodomitas, dice, pero ya han sido lavados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. La Biblia nos enseña que hay una restauración posible, hay un perdón posible, hay un cambio de dirección posible de un modelo que deshonra a Dios y que es contrario a su voluntad hacia un modelo que honra a Dios, y los corintios eran la manifestación de eso. ¿Cuál debe ser el rol de la iglesia frente a esta terrible cuestión? En primer lugar, y como decíamos antes, la iglesia debe mostrar gracia, debe mostrar amor y debe demostrar misericordia. La iglesia tiene que evitar una actitud homófoba, es decir, de odio hacia el homosexual, pero no puede de ninguna manera aceptar el pecado de la homosexualidad, porque la Biblia lo condena, como ya hemos visto. La iglesia tiene que darle a las personas una esperanza de cambio, tal como ocurrió en la iglesia de Corinto. La iglesia tiene que capacitarse, porque el problema de la homosexualidad no es un problema sencillo desde diversos aspectos, desde el aspecto psicológico, incluso clínico, desde el aspecto moral. No es sencillo. Por lo tanto, la iglesia debe tener herramientas para poder ayudar y generar el entorno adecuado para acompañar a la persona que quiere restablecerse de su homosexualidad en el proceso. La iglesia tiene que predicar fundamentalmente el evangelio, sin asumir que la homosexualidad es el peor de los pecados, ni que es un pecado imperdonable. Y acá tenemos que entender esto: la persona heterosexual es tan necesitada del evangelio como la persona homosexual. ¿Saben cuál es el peor problema de la persona heterosexual? Su rebelión contra Dios. ¿Y saben cuál es el peor problema de la persona homosexual? Su rebelión contra Dios. Tanto homosexuales como heterosexuales tienen una necesidad que es básica y que es fundamental, y es entender que por medio del evangelio podemos ser salvos de nuestro pecado y podemos ser regenerados de nuestro pecado. Algunas conclusiones entonces y terminamos. Sería un tema seguramente que sería mucho más amplio y tal vez hay muchas aristas que yo no sería el más indicado para hablarlas, porque debería hablarlas un especialista, pero algunas conclusiones en base a la postura bíblica respecto a la homosexualidad. La Biblia, decimos en primer lugar, no acepta, sino que por el contrario condena la homosexualidad, la práctica homosexual, al igual que condena cualquier otro pecado. La iglesia, por su parte, tiene que ser compasiva con los homosexuales, demostrándoles amor y misericordia. Tenemos que entender, como decíamos recién, que la principal necesidad del homosexual, al igual que del heterosexual, es el evangelio para perdón de pecados. No se puede hacer un cambio de vida, no se puede hacer una restitución de ninguna problemática que el ser humano tiene, la adicción a una sustancia, al juego, la violencia, lo que sea, e incluso la homosexualidad, si no es el Espíritu Santo de Dios quien santifica a la persona. En cuarto lugar, un creyente que lucha contra la atracción al mismo sexo, resultado de condiciones que él mismo no eligió, puede ser un fiel seguidor de Cristo, absteniéndose de cualquier conducta homosexual. Es decir, él tal vez no pueda elegir sus sentimientos hacia el mismo sexo, pero sí puede evitar tener malos pensamientos, sí puede evitar
incurrir en una relación homosexual, sí puede evitar tener prácticas sexuales con el mismo sexo. Y en quinto lugar, Dios tiene poder para restaurar cualquier condición pecaminosa, transformando y regenerando a aquel que cree en una nueva creación. Y en este sentido quiero dejarles 3 versículos rápido. 1 Corintios 6:11, el que leímos recién. Y eso, es decir, personas rebeldes contra Dios, abominables contra Dios, eran algunos de ustedes, por distintos pecados, y cada uno piensa en los suyos propios, pero ya han sido lavados, santificados y justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Aquel que cree en Cristo es salvo, cree en el Señor Jesucristo y será salvo. Y todos nuestros errores pasados van a ser justificados, van a ser lavados para que podamos glorificar a Dios. En Proverbios 28:13 se nos dice, el que encubre sus pecados no prosperará. Es decir, aquel que encuentra autocomplacencia en esto que nos ofrece la sociedad actual, de que está bien una práctica que deshonra a Dios. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y los abandona hallará misericordia de parte de Dios y de parte de la iglesia. Y 1 Juan capítulo 1, versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. No hay pecado por el cual Cristo no haya pagado en la cruz. Su sacrificio en la cruz tiene suficiente eficacia para abolir los pecados de toda la humanidad, los pequeños y los grandes, los visibles y los no visibles. Cualquier error que hayamos cometido puede ser reconciliado con Dios por medio de la sangre de Jesús. Y para eso tenemos que confesar nuestro pecado. Para eso tenemos que arrepentirnos. El apóstol Pedro, en su famosa predicación el día de Pentecostés, decía al pueblo, arrepiéntanse y bautícese cada uno de ustedes para perdón de pecado. El apóstol Pablo hablaba de creer. Tenemos que depositar nuestra fe, tenemos que creer en Dios, tenemos que arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Y si hacemos esto, Él será fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad y ser reconciliados con nuestro Creador, ya no vivir en rebelión, sino vivir de acuerdo al diseño que Él planeó para nosotros y que le glorifica.